No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Buenas tardes, yo soy Miriam Fernández, estamos en vivo desde Producciones El Gusto. Estaban escuchando ahí un fragmento de uno de nuestros programas, pero estamos aquí ya en vivo. Ahí desarrollábamos un mensaje. Nuestro invitado de hoy es el doctor Enriquillo Clime, que lo vamos a estar conociendo. Siempre me gusta iniciar saludando a mis amigos de La Nota, a Kennedy, a Keiter, en la 95.7. También tienen la web, lanota957fm.com, y también a mis amigos de Vega TV, 48 Claro, 52 de Altiz. Por supuesto, a través de nuestra comunidad All We Need Is Love RD, tanto en YouTube como en Spotify, pueden ver nuestros episodios y descargar la aplicación Dominican Networks para poder ver todos los episodios de los programas con todos nuestros invitados, escuchar sus aprendizajes, su trayectoria, sus puntos de vista, su visión, los temas que tratamos. Dar gracias a Dios por incluirme en esta vida, por permitirme hacer este programa que amo. Estamos hoy bastante navideños porque ya tenemos aquí la decoración de Navidad, así que oficialmente entramos en una etapa súper bonita, que es la etapa navideña. Y naturalmente quiero agradecer, como siempre, a mis invitados que de manera con tanta humildad y de manera como tan abierta, con tanta apertura, dicen que sí para hacer de este contenido en intención que sea un contenido que agregue valor a su día. Recibo al doctor Enriquillo Clime. Es un doctor, van a conocer ahí su cuenta, quienes no lo siguen, su cuenta en Instagram. Él es un doctor con especialidad en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Sus estudios fuera del país ha sido en Estados Unidos, Portugal y Brasil. Él también ha desarrollado muy bien el tema de los riesgos de los biopolímeros, y dentro de su carrera pues le ha tocado hacer esta intervención, este procedimiento de retirar los biopolímeros. Entonces, con Enriquillo quiero hablar de todo. Quiero, todo lo que sea posible en una hora. Quiero conocer su historia un poco, y quiero también que hablemos de esta obsesión que existe por muchas cosas, porque no es solamente tener un cuerpo específico que responda a unos estereotipos específicos, sino también la obsesión que existe alrededor de lo físico. A mí me llama mucho la atención porque yo le decía a Enriquillo, es que si hubiese un punto en que hasta aquí llegué y me siento bien y ya, pero realmente no es así. Es más y es más y es más, y es buscar una respuesta en esos cambios físicos a algo que posiblemente no tiene nada que ver y está ocurriendo dentro. Enriquillo me decía, la belleza viene de adentro hacia afuera, y él es un médico con títulos, no es un médico inventado. Él tiene títulos, él puede abrir la puerta si van a preguntarle. Cualquier periodista puede hacerlo, ya que se ha puesto muy de moda. Bienvenido, Enriquillo, doctor. Qué gusto y qué placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, me llena de alegría compartir con ustedes. Es gratificante poder llegar a la gente, me estimula. Qué bueno. Yo le decía al doctor que me llama mucho la atención porque él es muy joven, y me dice, pero ¿y qué edad tú crees que yo tengo? Exactamente. Y yo le decía, pero es que parece que tienes como 30 y tantos, y me dice, no, yo tengo más de 40 años. Exacto, con esa edad es suficiente. ¿Qué tan? El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, se encuentra entregando las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital.
un personal debidamente identificado estará contactando con los hogares que cumplan con el requisito de ver televisión por antena y ser un hogar vulnerable para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Gobierno de la República Dominicana. Más de 40, no hay necesidad de no hay necesidad de aclararlo. Quiere decir que tienes un recorrido, Enriquillo. Sí, gracias a ¿Cuánto Dios. tiempo tienes en la carrera? Bueno, yo me hice cirujano plástico a los 30 años. Ya tenemos más de 10 años de práctica, gracias a Dios. Una práctica que ha sido... Pero te tomó... la formación te tomó No, ¿cuánto medicina tiempo? en total te tomó, o sea, mi especialidad y estudiar medicina me tomó 16 años. 16 años, o Sí. sea que formalmente te gradúas a los 30 años. Sí, o sea, yo tuve el privilegio de comenzar digamos, a flirtear con la medicina muy joven. Yo desde chiquito tenía ese interés, comencé a ir a la Cruz Roja, comencé a participar. Y ya desde que me gradué del colegio, de manera automática entro a la universidad, desde que termino la universidad entro a la pasantía. Y son de las cosas que a mí me resultan extrañas porque a mí como que papá Dios me lo puso todo muy de bandeja. Sí. O sea, yo terminé la universidad un jueves, el lunes ya estaba en la pasantía. Terminé la pasantía un martes y el domingo ya estaba en un avión para Brasil. O sea, tú dices que todo fluyó. Todo, Y totalmente. todo comienza cuando tú tienes apenas 8 años. Sí. Cuéntame un poquito esa historia. Sí, yo vengo de una familia de clase trabajadora, ¿no? O sea, somos clase pobre. No, creo que esa es una de las cosas que más me enorgullece. Y en esa época se iba mucho la luz, yo chiquito. En esa época unos primos míos vivían con nosotros porque sus padres estaban en Estados Unidos. El caso es que mi primito chiquitico, como con 4 o 5 años, se quema con una lámpara de trementina, casi el 80% de su superficie corporal. Que esas lámparas de trementina se utilizaban mucho para poder iluminar cuando no había luz. Exacto. Entonces, ante la quemadura, estamos hablando de más de 30 años atrás, no existía... Se quemó todo el cuerpo. 80% más o menos. Y entre tercer y cuarto 4 grado, añitos. Chiquitico, incluso tuvo una contractura en el brazo que no la podía bajar. Estamos hablando de una quemadura muy severa. Y nosotros como familia sufrimos mucho ese momento. Fue muy difícil. Yo como niño, una quemadura impacta mucho. Sí, por supuesto. Entonces, lógicamente, cuando comienza el asunto de que hay que operarle el bracito, y comienzan a hablar de un cirujano plástico, pero me dicen que no hay en el país, existía esa curiosidad de... ¿Pero quién es? Porque yo veía muchos médicos. ¿Y qué es un cirujano plástico? O sea, era la pregunta que te hacías. La pregunta como niño, como, él usa plástico, tiene, o sea, que le va a poner un brazo plástico, o sea, como que claro. El niño al fin no entendía. El caso es que, gracias a Dios, en la Clínica Corazones Unidos, que fue donde hice mi pasantía, había una fundación, y esa fundación trajo cirujanos de Francia. Y yo me recuerdo estar en el equipo que recibió a esos cirujanos y ver a ese cirujano. El impacto de ver a este hombre precioso, alto, bellísimo. Y yo dije, wow, yo quiero ser ese hombre, o sea, yo quiero ser como él. Entonces creo que en ese momento decidí mi especialidad. Y creo que no miré mucho hacia atrás. Creo que me convencí de que ese era mi llamado. Y lo he mantenido. ¿Qué hacías? ¿Y qué pasa en tu adolescencia? Que hay tantos cambios. ¿Tú seguías con ese sueño? ¿Leías? ¿La sangre no te daba miedo? O sea, fuiste como... Porque dijiste algo muy interesante, Enriquillo. Dijiste, todo como que en mi caso ha fluido muy bien. Muy bien. O sea, yo digo que papá Dios me malcría. Que incluso en los momentos que he cometido errores, porque... soy humano, han sido errores que me han premiado. O sea, yo tengo anécdotas profesionales que dan risa. Por ejemplo, cuando yo me voy a Brasil a hacer cirugía plástica, primero tengo que hacer cirugía general. Y yo era el primero a llegar al hospital y el último a irme, no por ser el más aplicado, era porque como daban las 3 comidas, yo desayunaba, comida y cenaba, yo me iba temprano no tenía dinero para poder aprovechar. Entonces, como yo era el último a irme, me tocó internar a una paciente del director, que era en horarios separados. Y cuando el director del hospital ingresaba, siempre había como mucha tensión en el hospital, porque él casi no iba. Entonces, cuando le ingreso y le estoy evaluando que es una monja, que le vamos a operar porque ha tenido un descenso y una serie de patologías a nivel vaginal y que le tengo que hacer un tacto a una monja,
lo hago, pero noto que hay mucha tensión y que ella está muy tensa, muy preocupada. Mi portugués era limitado en esa época. Y yo comienzo a tratar de explicarle, pero veo que no me está entendiendo. Yo le digo, mire, no se preocupe. El director va a venir y le va a explicar mejor que yo. Eso lo entiende cualquier tarado. Cuando yo digo la palabra tarado, yo veo que ella se para y se va. Yo la trato de calmar, insistiendo, no, yo no le dije tarado, el tarado soy yo. Tratando de como que arreglarlo. Resulta que tarado es pervertido en portugués. Y yo le estoy diciendo a una señora que es una monja que yo, que le acabo de hacer un tacto, soy un tarado, le hace un pervertido. O sea que yo estaba seguro de que me iban a botar del hospital. Yo estaba convencido al 100% que cuando el director entrara, me iba a botar. Pero antes de que tú sigas, te toca ingresar a una monja. Estamos hablando de que una monja, me imagino que de la orden católica. Sí. Una monja es una mujer que se consagra, se casa con Dios, y que una de las cosas a las que renuncia es justamente a la intimidad, a la intimidad sexual, o sea, que involucra el cuerpo femenino. Es una persona que hace un voto de castidad, de virginidad, y que va con un tema vaginal que por la edad, que aparte mayor, que tú tienes que hacerle un tacto. O sea, oye, todas las cosas que se estaban conjugando. Todo lo que se conjugó. ¿Y tú qué edad tenías? No, ya yo estaba en cirugía general, yo tenía como 25. Pero como quiera eras muy joven, sumamente, Enriquillo. y muy inexperiente en cuanto al idioma. Yo tenía menos de un año que estaba viviendo en Brasil, y pese a que yo siempre me esforcé para dominar el idioma, todavía había muchos términos, como esa palabra. Como la palabra tarado, que para ellos significa pervertido. Entonces tú lo que le querías decir era que era algo sencillo, que se relajara, y que el tarado eras tú. Ella se para y se va. Se va corriendo, llorando, con su crucifijo en su mano. Y yo estoy convencido al 100% de que cuando el director entre, me va a botar. ¿Y qué pasó? Yo me entro al baño, me lavo la cara, me pongo a dar gritos pensando ya lo que viene. Cuando salgo está el hospital completo en el pasillo. Doctor, el director viene. Y yo sé. Pero ya yo sabía. Claro. Y cuando llegan, que me mandan a la sala del director, ya yo tengo el discurso que le voy a dar sobre que fue un asunto del idioma, que me dé la oportunidad, que yo siempre llego temprano, tratando de como pedir. Pero cuando entro, veo a este señor bajito que me habla en español perfecto. ¿Tú eres dominicano? Sí, yo soy dominicano. Yo también. Resulta que el doctor Ricardo Alcántara es un cirujano general súper exitoso en Brasil, una de las personas más respetadas en Brasil, que fue un dominicano que se fue en la época de Trujillo. Su familia se fue, él migró, hizo su vida allá. Entonces, no solamente no me botaron del hospital, ya yo era el hijo del director, porque Ricardo no tenía hijo varón y no tenía hijo médico. Wow, Ricardo me adopta a niveles de que me paga por fuera, o sea, me lleva a la clínica y me paga el curso de portugués y me da la carta de recomendación que me hace entrar a plástica. Increíble. Por eso digo que papá Dios me malcría demasiado. No, pero no fue, o sea, no fue solamente... No, pero es una historia increíble, y eso Ricardo, me ha pasado demasiado. Porque tú sabes qué es lo que más es casi poético, porque aparte te pasa con una monja. Con una monja. Todo esto después nos congregábamos en su iglesia, porque como Ricardo era muy devoto y yo la confirmación la hice en Brasil. Tú te confirmaste en Brasil. Yo seguí. Claro, me imagino que a partir de ahí tú decías, pero ¿cómo no voy a creer en Dios si esto es un milagro, Dios mío? Claro. Pero entonces... tú llegas a hacerte amigo de la señora, de la monja. Sí, todavía al sol de hoy. Qué maravilla. Entonces entras a plástica, allá en Brasil. Entonces ya en plástica tengo muchos privilegios también, es lo mismo. O sea, papá Dios como que me fue preparando y me fue ayudando a que yo conociera a la persona adecuada en el momento adecuado. Genial. Eso está muy relacionado con muchas cosas, posiblemente con tu propósito y la pureza de tu corazón, de que me imagino que lo que hay detrás de todo eso no es más que trabajar para que las personas sean felices, para ayudarlas a lograr sus sueños. Así estemos hablando de estética, todo el mundo tiene derecho a querer mejorar su físico, claro que sí. si encuentra que puede mejorarlo, porque también es cierto que Dios nos ha hecho perfectos y maravillosos en el sentido de que
tenemos una máquina como es el cuerpo humano que responde de una manera tan generosa a muchas de las intervenciones estéticas que nosotros sometemos nuestro cuerpo. Sí. Vamos directo ahí. Me imagino que en la plástica no se deja de aprender. Lo que era ayer ya hoy es obsoleto. Totalmente. Lo que es hoy posiblemente va a cambiar mañana. Los mismos estándares de belleza han cambiado. Muchísimo, constantemente. Enriquillo, ¿qué tú entiendes que es hoy día una bandera roja, un red flag, o sea, un tema de preocupación dentro de lo que es la cirugía plástica? Algo que tú dices, esto hay que ponerle asunto, yo no aconsejo esto a mis pacientes o a las personas que vienen por mi servicio, de lo que has visto en estos últimos 10 años, ¿a qué se le debe de poner atención? Mira, nosotros tenemos básicamente 5 problemas como marca país del punto de vista de cirugía plástica y de turismo médico. El primero y quizás más importante de todos y el que nos genera mayores conflictos es el intrusismo. Plástica es una especialidad rentable, es una especialidad que cuando se hace de manera adecuada los riesgos son muy bajos. Y del punto de vista técnico, del punto de vista de habilidad quirúrgica, la gran mayoría de cirugías plásticas son cirugías que una vez dominado lo básico, se pudieran describir hasta cierto punto como manejables. No voy a decir que fáciles, pero manejables. El problema está en que eso ha hecho que muchos especialistas de otras áreas quieran hacer plástica. Claro, intrusismo definido es entrar en una actividad de la cual tú no tienes ni la experiencia ni la formación. Ni el entrenamiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que es verdad que son médicos, pero es lo mismo que tener un piloto de avioneta y un piloto de avión y un piloto de jet. No es lo mismo. Claro. Entonces, lamentablemente, el paciente a veces le resulta muy fácil, se deja seducir muy fácil, porque ahora mismo las redes sociales, las plataformas, a veces te permiten ver lo que se te está vendiendo sin tú necesariamente ver quién te lo está vendiendo. O sea, tú estás viendo el resultado, estás viendo el antes y después, estás viendo que operó a fulanita. Entonces tú asumes que es un médico credenciado. Cuando tú 2 minutos entras a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y le clicas a miembro, vas a ver que probablemente ese médico que se promueve con tanta grandeza rara vez es un miembro. O sea, la gran mayoría de cirujanos que hemos agotado un proceso de formación real entendemos lo importante de la ética, lo importante de no vender fórmulas mágicas, darle la seriedad a la cirugía. Yo no hago nada con decirte, no, pero que eso no es nada, eso apenas es un alipito. Automáticamente yo te metí a un quirófano y para hacer una lipoaspiración debería meterte en quirófano, que esa es otra cosa. Han trivializado el procedimiento, lo han vuelto un procedimiento de consultorio cuando no lo es. Entonces, ese es quizás el problema mayor. El intrusismo yo lo identifico como, quizás como el más difícil incluso de combatir porque requiere cambios de leyes. O sea, yo no puedo simplemente con la denuncia, yo no puedo decir, mira, fulano no es cirujano plástico. Esa denuncia es una denuncia que no garantiza ningún tipo de sanción. Pero cuando una persona va donde un médico o un especialista, debería de solicitar algo más que un diploma, o sea, solicitar algo, porque normalmente la gente va y la gente ve que este profesional tiene colgado una serie de diplomas, pero que a veces eso no significa nada. Son cursos en la mayoría de casos. Exacto. ¿Qué el paciente debería de solicitar? El médico tiene que tener 4 cosas para estar certificado. Para estar certificado, ¿cuáles son? La primera es el C4, o sea, tener la licencia. Tener la colegiatura del colegio médico, o sea, ser miembro del colegio médico, ser miembro de su sociedad especializada y ser miembro de la federación de su especialidad. Esas 4 cosas te garantizan que ese médico se depuró, que ese médico tiene, porque hay una gran diferencia entre fama y prestigio.
tú quieres operarte con un cirujano de prestigio, alguien que ya agotó un proceso y que sus iguales, sus homólogos, lo reconocen como alguien que se formó. Por supuesto. Entonces, ese es el primer y mayor problema, porque como te expliqué, requiere cambios de leyes. O sea, nuestra ley de C4, y sé que van a haber médicos que cuando oigan este comentario se van a ofender, pero tengo que decirlo, es arcaica y obsoleta. Mi licencia para ejercer medicina me la dio el presidente. Y me la tiene que quitar el presidente porque fue un decreto. No vale salud pública, no vale sociedad, no vale nada de eso. Para yo perder mi licencia, que es un decreto presidencial, me la tiene que quitar el presidente porque los decretos solo se derogan con otro decreto. Así mismo. O sea, ya ese principio ya está mal. ¿Qué tiene que ver el presidente con eso? Absolutamente nada. Es una ley que se generó en la época de Trujillo, que él sí generaba las licencias, sí las controlaba quién era especialista, controlaba quién hacía qué, por un asunto de conveniencia, por un asunto de manejo y por un asunto de que era otra sociedad. Era lógico que el médico que estaba en la frontera, que ir a la frontera era un viaje de días, cuando te vienes a ver, tenía que tener licencia para ejercer la medicina. Le hace. Ese médico que estaba ahí, pese a no ser ginecólogo, podía y tenía que hacer un parto porque él estaba solo. O sea que él tenía que tener licencia para el acto médico. Ahora, hoy en día, eso es totalmente innecesario. Innecesario, claro. Me hablaste del intrusismo. Continúa, porque me mencionabas más. Sí, otro de los grandes problemas, penoso, es que ahora mismo estamos viviendo en una cultura de inmediatismo. El paciente se opera y sin cumplir el proceso de recuperación quiere exhibir el resultado. Hay millares de fotos que tú puedes googlear de las mujeres con los drenajes guindando dentro de la playa en Boca Chica, porque son pacientes a veces que vienen a hacer turismo médico, quizás nunca han visto una playa, pero tú no viniste a hacer turismo, tú viniste a operarte. La paciente que tiene 10, 15, 2 semanas de operada y ya está en la discoteca, es una paciente que se va a complicar. Es una paciente que va a venir generando problemas, va a generar una serie de conflictos en cuanto a su recuperación, que al final del día siempre se le atribuye al médico. El tercer problema, que es un problema quizás un poquito más puntual, en mi opinión, es los combos. Si yo agarro ahora mismo una niña de 22, 25, 26 años, saludable, sin factores de riesgo, no fuma, no bebe, delgada, dentro de su peso corporal adecuado, y yo decido hacerle hasta los dientes en el quirófano, probablemente lo voy a poder hacer, porque es una paciente que tiene juventud, salud, y que probablemente no necesita que yo sea agresivo en nada. Le hace, si le tengo que hacer la barriga, como no ha parido, le sobra solamente un poquito, o sea que es poco. Ahora, cuando tú tienes una paciente de 50 años, 3 partos abajo, diabética, hipertensa, y tú la quieres someter a un procedimiento con el mismo nivel de agresividad, evidentemente que el resultado va a ser catastrófico. O sea, el abuso de los combos, porque la paciente solo quiere someterse a un solo procedimiento, es una de las cosas que tenemos que policiar, verificar de manera más adecuada. El otro problema, el otro red flag, que para mí quizás es más cotidiano, es que ahora mismo hay un culto también a cirugía plástica. En un principio se escondía. El paciente no quería que se supiera que se operó. Se operaban a veces hasta de medianoche. Mis profesores operaban de medianoche porque era tabú. Tú no querías que se supiera que esa modificación fue a costa de quirófano. Ahora mismo operarte genera orgullo, genera éxito. Cuando tú tienes pacientes famosas o artistas famosos que salen, que las hemos visto con la faja puesta, que salen, ya están, como tú dices, en una discoteca. Exactamente. Y mira, tenemos que irnos una pausa, Enriquillo, pero hay algo aquí que me llama mucho la atención y lo puedo comprender, lo que dijiste de la edad. O sea, no es lo mismo una persona que se opera de 20 años que una persona que se opera de 50. Sin embargo, a mí me preocupan más las personas
una niña, para mí es una niña operada de 20 años a una mujer de 50. Lógico. Porque una mujer de 50 tiene unos riesgos físicos específicos, pero es una mujer que ha vivido 50 años. Una mujer de 30 años, una mujer de 20 años, perdón, es una niña que ha vivido ¿cuántos años exactamente fuera de la niñez y la adolescencia? 5 o 6 años. Y ya tiene una nalga puesta, una teta puesta, una cintura que se la pusieron como la que era amiga de Condorito. Como o sea, esa muchacha en los próximos 10 años, ¿de qué edad se va a ver? O sea, porque también aquí hay un punto, y lo quiero tratar contigo, Enriquillo, y es que mientras más se operan, más envejecen. Totalmente. Yo quiero que eso lo podamos conversar, porque yo lo tengo como una impresión y una percepción muy personal mía. Probado. Bueno, vámonos a la pausa. Ya regresamos con el doctor Enriquillo Clime, que me hace una gran ilusión y es para mí un gran privilegio tenerlo aquí dando información de primera mano de un fenómeno imparable como es el tema de las cirugías plásticas. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.